Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Comenzamos la primera sesión de tarde. Primero un pequeño aviso. Por favor, aquí los coordinadores de las mesas, ir preparando las conclusiones y se las paséis a Kirce, ¿vale? Que sabéis que tenemos luego un documento que vamos a preparar. Bueno, pues cuando acabe. En el caso de Guillermo, ahora cuando acabe. Bueno, empezamos la sesión de tarde con el lobo ibérico y oso pardo, comunicar en crisis. Vamos a tener la participación de María José Montesinos, vamos a tener a María Carnero, del Diario de León, y a Yolanda Cortés, de Life Europe. Y aparte tenemos a Guillermo Palomero, de la Fundación Oso Pardo, y a Guillermo Prudencio, de a pie de muchas más cosas. Pues nada, cuando queráis. Bueno, gracias. Nos ha tocado bregar un poco con el horario más difícil, pero estoy seguro que con un tema así tan fascinante y sobre todo con esta mesa que tenemos vamos a conseguir que no os durmáis. Bueno, dentro de la biodiversidad probablemente no haya un tema que ocupe tantas páginas de periódico y tantos minutos en los informativos como este tema que nos ocupa ahora en la mesa, y porque probablemente no haya un tema tan controvertido y que desate pasiones. Creo que quizá tenga que ver con que los grandes carnívoros siempre han jugado un papel predominante, ¿no?, en el imaginario humano, desde que nos juntábamos a contar historias alrededor de un fuego. Y bueno, esas historias luego aplicadas a los medios de comunicación, pues al final hace que la imaginación se desborde a veces, ¿no? Estaba hablando antes Laura de el tema de la desinformación, los bulos, y creo que quizás sería interesante incluso que se plantearan malditas fieras o algo así, porque es un tema que da bastante juego, ¿no? Te encuentras unos bulos bastante curiosos. He apuntado un par de noticias. En el verano de 1986, el Heraldo de Aragón titulaba en primera página: "Un puma siembra el terror en las 5 villas". Y bueno, viniendo más al presente, hace un par de años nada más, Iker Jiménez dejaba por un momento los ovnis y analizaba el misterioso caso de una pantera en la Sierra Norte de Guadalajara, y que llegaba a la conclusión de que la pantera, esta vez no es una leyenda. Bueno, era una leyenda. Y bueno, aparte de estas cuestiones casi folclóricas, es verdad que los grandes carnívoros y su vuelta a los espacios donde habían desaparecido generan unos conflictos importantes, ¿no?, y polarizan a la opinión pública. Y es verdad que en el medio estamos los periodistas, las periodistas, y es un tema en el que es complicado tratar, ¿no?, que al final es fácil pisar alguna mina. Y las ponentes y el ponente que tenemos aquí nos van a ayudar a ofrecer un poco de luz. Les presento así rápido. Tengo a mi izquierda a María José Montesinos, que es periodista ambiental de Zaragoza. Dirigió durante 8 años el suplemento de naturaleza Frontera Azul del Heraldo Aragón, y después el suplemento Aragón País de Montañas de turismo de naturaleza, en el que intentaba siempre que podía meter la cuña de la naturaleza y del respeto al medio ambiente. Y ahora tiene un programa semanal en Radio Nacional de España de Aragón. A su izquierda está María Carnero, que es periodista ambiental y redactora del Diario de León desde hace 21 años. Y la verdad es que yo estoy muy contento de que ella esté aquí, porque es raro que tengamos a periodistas tan pegados, ¿no?, al territorio, que traten los temas ambientales, ¿no?, y un territorio como León, en el que hay tanto lobos como osos. Y bueno, tiene en el periódico, además de tratar todos los temas relacionados con grandes carnívoros, pues tiene una columna semanal sobre medio ambiente. Y a su izquierda está Yolanda Cortés, que es bióloga y es una de las mayores especialistas sobre el lobo ibérico. En 2001 presentó su tesis sobre unos lobos muy especiales, muy particulares, que son los lobos que viven en las estepas cerealistas, ¿no?, en la tierra de Campos de Castilla. Y desde entonces ha trabajado siempre alrededor de esa especie, pues como consultora para diversas instituciones, y ahora es coordinadora del proyecto Life Euro Large Carnivores de WWF, en el que trabajan para encontrar caminos para la coexistencia. Y a su izquierda está Guillermo Palomero, que es naturalista, investigador sobre la ecología y la conservación de
de los grandes carnívoros en la cordillera cantábrica y en los Pirineos. Es uno de los conservacionistas más destacados de nuestro país, y especialmente en el tema de la conservación del oso pardo, ¿no? Desde 1992 es presidente de la Fundación Oso Pardo, y ahora, por ejemplo, están trabajando en un proyecto LIFE, ¿no? LIFE Natura 2000 más oso, para buscar caminos también para la coexistencia en varias poblaciones de oso. Y bueno, sin más paso a las preguntas, que vamos a un poco el formato es que yo lanzaré un par de preguntas y los ponentes contestarán un poco entre ellos. Y la primera pregunta es que compartáis un poco cuál ha sido vuestra experiencia, ¿no? Informando y comunicando sobre este tema tan fascinante. Si queréis podemos empezar por Guillermo, por empezar por ahí. Comunicadoras, ¿no? Más que los técnicos. Bueno, empiezo yo, si no, porque estoy aquí a tu lado. Bueno, yo tengo que decir que mi experiencia era sobre todo con un suplemento que era de medio ambiente, ¿no? Entonces, en aquella época, aunque ya había osos en el Pirineo, todavía no se había desarrollado tanto el tema de la reintroducción, ¿no? que se ha hecho luego desde Francia, etcétera, que ahora pues está creando controversia porque se ha dado algún incidente, ¿no? con ganado y tal. Pero ya en aquel momento, que no había muchos osos y que podemos decir que eran como hasta casi íconos un poco de no sé, ahí del imaginario aragonés, ¿no? Me acuerdo de la osa Garnier o algo así que salía mucho en las noticias. Es cierto que había que hacer una información muy educoambiental, ¿no? O sea, había que sensibilizar sobre el tema de que la presencia del oso era beneficiosa para el ecosistema, presentaba que era un ecosistema sano. Estábamos hablando entonces de muy pocos ejemplares, la verdad, no se daban tantos problemas con los rebaños, bueno, tantos o los que se den ahora, ¿no? Pero aún así teníamos que hacer mucha labor de sensibilización, de presentarlo, ¿no? Y la verdad es que yo me acuerdo de haber hecho pues reportajes de doble página, con además figuras pues muy del medio ambiente ahí en Aragón que conocían bien el tema, y gente pues con mucho respeto, ¿no? En general. Y aún así había que hacer una labor de defensa de que estuviesen esos grandes grandes animales, ¿no? La verdad es que entonces el lobo no había ninguna presencia, y en realidad en aquel momento cuando se hacían informaciones lo que se comentaba más era que se había perdido biodiversidad y riqueza y al final pues también la cadena trófica natural, ¿no? Porque no había lobo, ¿no? Entonces, sí que veo que ahora, claro, lo que pasa, bueno, que igual lo comentamos luego, es que, claro, estas informaciones sobre osos, sobre lobos, no tienen solo el punto medioambiental, también se pueden tratar desde economía, desde agricultura, y muchas veces la postura que se toma ahí, pues es distinta o no es distinta la postura, sino que es que, claro, el tema del que tienes que hablar es distinto, ¿no? Y falta a lo mejor esa parte medioambiental de contextualizar que también habría que dar. Y María, un poco tu experiencia en León con mi experiencia osos es y con lobos. muy de, como bien decías, estamos ahí en medio de un fuego cruzado entre ganaderos. Además, León es una provincia eminentemente agrícola y ganadera. Y claro, pues el lobo está en expansión en esta comunidad, como bien sabéis. Al norte pues tenemos esa barrera natural que es el Duero, y en el norte es cinegética y en el sur es una especie protegida, con lo cual es complicada su gestión y estamos, como digo, en medio de un fuego, porque por un lado ves los posibles daños que puede ocasionar en un medio rural que en León está en decadencia y que es prácticamente lo único que nos queda, y por otro lado pues está el hecho de que yo creo que una especie que a nivel europeo está protegida no se debe considerar como cinegética. Habrá maneras de controlarla posiblemente, pero no creo que sea a través de la caza o de pieza cinegética. En el caso de los osos, pues en León yo creo que ahora mismo nos traen más alegrías que penas,
Pues porque es una especie que está en evolución y yo creo que positiva, porque, bueno, lo dirá mejor Guillermo que yo, no presenta grandes conflictos a nivel como el lobo con la ganadería, sí presenta ahora otros nuevos retos con la población local. Hemos tenido este verano un oso gamberro, como le llamábamos, ¿verdad?, que bajaba a comer basura a determinados pueblos de la Ciana. Pero bueno, es una manera también de una llamada de atención que nos dan los propios osos de que hay que saber convivir con esa expansión positivamente y de sacarle beneficio para los pueblos en los que se asienta, como recurso económico, como recurso turístico, con el máximo respeto que se debe tener a una especie que todavía sigue protegida como el oso. El caso del lobo es muy conflictivo y en León hay muchas presiones de un lado y de otro, porque la ganadería y la agricultura ejercen mucha presión en todo, en la política y en la economía de la provincia. Entonces, bueno, pues cubrimos muchos sucesos de lobos que atacan a ganaderías y son hechos a los que tampoco podemos dar la espalda desde un medio de comunicación. Entonces, bueno, por eso estamos ahí en el medio, lidiando. Bueno. Y en este tema tan conflictivo, además de estar en medio los medios de comunicación, a veces también a las conservacionistas o los conservacionistas les toca también llegar y tratar estos temas. ¿Cuál es tu experiencia, Yolanda, especialmente con el tema del lobo, ¿no?, que decía María que es tan conflictivo? Pues... Hola, ¿me oís? Realmente yo soy bióloga, como muy bien has comentado. Yo muy pocas veces me dedico a comunicar como tal, ¿no? Conceder entrevistas, hacer cosas, desde luego que sí. Entonces, pero no me dedico profesionalmente a comunicar y desde luego no envidio en absoluto el papel que tenéis los comunicadores a la hora de tratar especies como estas, ¿no? Tanto el lobo como el oso, como este tipo de especies, aunque desde el punto de vista biológico son especies exactamente iguales que todas las demás que podamos estar considerando, tienen una carga simbólica y visceral y emocional que realmente hace que tengan tantas aristas informativas, que despierten tantas pasiones, que es muy difícil, yo creo, que se pueda abordar la comunicación desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista sensible, sin herir las sensibilidades de una u otra parte. Y entonces, bueno, como digo, desde mi punto de vista, me siento súper afortunada de solo dedicarme a que se les mate lo menos posible o a que se les conserve de la mejor manera posible, porque desde luego comunicarlos probablemente sea uno de los retos más importantes que existe en nuestro ámbito, ¿no?, en nuestro ámbito social en materia de conservación de la naturaleza. Y Guillermo, vuestra experiencia en la cordillera cantábrica con el oso, ¿cuál dirías? Bueno, pues ha sido una experiencia positiva. En su momento decidimos crear una fundación que la llamamos Oso Pardo, no porque fuéramos especialmente obsesos con el oso, ¿no? Bueno, yo me niego a que me regalen corbatas con ositos o cosas así, que ya tengo bastante con estar todo el día hablando de osos por aquí y por allá. Entendimos el oso no como esa página de toda esa amplia biodiversidad, sino como un animal emblemático, bandera especialmente prioritario en la comisión, que podía transmitir muy bien las ideas de conservación, que podía generar norma protectora para el territorio, que eso iba a favorecer pues, a toda esa playa de otros organismos vivos, ¿no? Si gracias al oso pues, consigues que casi toda la cordillera cantábrica y buena parte de los Pirineos estén en la red Natura 2000, ¿no? Entonces lo veíamos así, lo visionábamos así. Y claro, en un momento dado que había pocos osos que estaban al borde del abismo y que había una actitud negativa hacia el oso, comunicar era esencial, ¿no? Era absolutamente esencial. Todavía lo de las redes estaba un poco lejos. ¿Y cómo comunicábamos? Pues lo primero, un programa para los escolares, porque gracias al oso puedes transmitirles, es muy bien recibido como interlocutor, como intermediario, y puedes transmitirles mucha información y mucha sensibilidad sobre el patrimonio natural y la importancia de conservarlo y de aprovecharlo incluso y demás. Había que hablar con los territorios, que también es comunicar. Había que hablar con los sectores e implicarles, hablar con ellos, explicarles bueno, lo que tiene de bueno y de malo ir con los osos,
para ir evitando esa complicidad que había con los que les mataban y para empezar a activar una impresión positiva hacia la especie, un orgullo de tenerles. Y evidentemente trabajábamos mucho con los medios de comunicación, con todo el respeto y todo el cuidado del mundo, pero tanto los medios nos demandaban noticias, porque el oso es un animal atractivo para la sociedad, como nosotros nos preocupábamos de aportarlas también, ¿no? Y en este sentido yo creo que los medios, no es porque esté en un ámbito, ¿verdad?, de medios de comunicación ambientales, pues, por hacer la pelota, pues han contribuido muy mucho a ese cambio de actitud, donde antes era visto el oso como un animal entre problemático y que había que cazar para resaltar mi personalidad en el territorio, a un animal querido, que ahora vas a hablar con un ganadero de la cordillera cantábrica y dile que le quitas un oso, igual se enfada mucho contigo, ¿no? Un animal con un nivel de aceptación muy alto. Y que genera muchas noticias. Ahora la universidad, tengo aquí esto porque si no se me olvidan ya los números, la Universidad de Oviedo ha hecho un trabajo con los medios de comunicación de las provincias cantábricas, con el medio más relevante en cada provincia, en León, imagínate cuál es, solo uno de Asturias, visionando todos los periódicos de los últimos 10 años, había 75 noticias anuales sobre el oso, ¿no? Solo en un medio asturiano, y todas positivas. Ahora ya va viendo alguna que es menos positiva, que levanta ya unas alarmas asociadas razonablemente a que se ha incrementado el número de osos, se ven más en los pueblos, hay algún oso atrevido, como decíais, algún oso jovencito que empieza a tener comportamientos familiares que hay que corregir. Bueno, todo eso genera una cierta preocupación. ¿Qué hay que combatir? ¿Con qué? Pues con mucha información, con una enorme cantidad de información, y de información muy transparente. Tiene que ser siempre información verídica. No podemos vender un oso de peluche, hay que vender un oso que es salvaje, que tiene unas líneas rojas que no se pueden traspasar para evitar los problemas, y perfectamente ubicado en su territorio. Entonces, de mano hay que informar, sí, con transparencia, con mucha claridad, y así se ha ido informando, creo yo. Yo no creo que en la cordillera cantábrica nadie vea al oso como un osito de peluche. Le ven con lo bueno que tiene y con lo malo. También nos hemos encargado mucho de resaltar lo bueno, para ver cómo el oso puede contribuir a las economías locales. Y de hecho, ahora en unos días, el último día, el día 1 o 2, yo recibo un informe que hemos hecho con la Universidad de Oviedo sobre el dinero que deja el oso en el occidente cantábrico. Eso, inmediatamente, ¿qué haremos con ese informe? Pues comunicarlo, enseñarlo y trasladarlo a los medios para que se vea la parte positiva también del oso. De la misma manera que no engañamos con la parte negativa, e informamos claramente de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer cuando te adentras en territorio cero. De que un oso ha mordido a una persona por una imprudencia, no sé qué, no sé cuál. Todo eso lo contamos con una total transparencia. Los medios obviamente lo recogen porque interesa, son especies, los grandes carnívoros que interesan a la sociedad, y todo eso no ha generado cataclismos negativos, sino que ha generado una buena imagen del oso en la cordillera. En Pirineos, sin embargo, se empieza a trabajar realmente, y se empieza a trabajar con un sector de vecinos que trabajan en ganadería extensiva con ovino, que no quieren a los osos. Tampoco les querían en su día en la cordillera, Estas cosas no haces así y de repente cambia la imagen. Es un trabajo de mucho tiempo, de mucha información y de mucha implicación de los actores locales en todo, en recibir la información. Las administraciones tratan con mayor o menor fortuna de implicarle también en los procesos de planificación, etcétera. Los Pirineos hay mucho trabajo que hacer, y encima es un trabajo que se ha visto obstaculizado, pues porque nos ha salido un oso que peda más de lo que pedan la media, porque Francia ha soltado 2 osas sin consultar, sin informar al gobierno español ni a las comunidades autónomas de Navarra y Aragón. En fin, todo eso ha generado un mal ambiente que no hay otra manera de contrastarlo que con mucho debate y mucha información. Y es en lo que estamos. Nosotros, sin saber muy bien cómo hacerlo,
teníamos muy claro que había que comunicar con los pequeños, con los grupos muy importante no solo comunicar hacia la sociedad más urbanita, con los grupos, los sectores locales que podrían verse afectados de una manera o de otra por los osos, y luego a la sociedad en general y a la local también. Y antes, que no había redes, pues era todo relación con los medios de comunicación. Ahora sigue esa relación incrementada con un escenario que habéis hablado aquí ya hoy de los claros y los oscuros y las sombras que tiene, ¿no? Pero seguiremos trabajando con mucho respeto y respetando enormemente la imparcialidad de los medios y de los periodistas, pero valorando desde nuestra organización el papel que ha jugado y que juegan. Y de hecho, en un live que tenemos de comunicación y gobernanza para informar a la gente de lo que es la Red Natura 2000 en Navarra, Aragón, Asturias, León, Palencia y Cantabria, donde las 3/4 partes de los que viven en la Red Natura 2000 no tenían ni idea de lo que es la Red Natura 2000, y la otra 1/4 parte se había, la mitad, el 50%, nos dicen las encuestas hechas, bien hechas, con una empresa con criterios técnicos y demás, nos dicen que se han enterado, que saben algo de lo que es la Red Natura 2000 gracias a los medios de comunicación, en ese otro cuarto, ¿no? Nosotros queremos trabajar con los medios, con unos medios trabajamos como estamos trabajando, con información a través de sus webs, con otros hemos metido desplegables los domingos para que todo el mundo compre y sepa que los osos no son de peluche, que viven en Red Natura y lo que hay que hacer cuando vas a territorios y lo que no hay que hacer, eso sí, nos sigue pareciendo fundamental. Y luego atendemos a los medios, para bien y para mal. Cuando nos tiran de las orejas, pues nos tiran de las orejas, y cuando no nos tiran de las orejas, pues no nos tiran. Y a veces generamos noticias nosotros, tanto positivas como vinculadas a conflictos. Bueno, pues esto lo hemos visto así en la Fundación, lo hemos hecho inicialmente sin tener mucha idea. Luego, cuando hemos tenido un poco más de idea, lo primero que hemos hecho ha sido contratar a una periodista de APIA, que no la vamos a dejar escapar de ninguna manera, porque la comunicación tiene que ser con especialistas en comunicación. Nosotros ponemos las ideas, enfocamos, ponemos los focos, luego tiramos de los científicos. No nos parece tan difícil lo que habéis debatido esta mañana. Bueno, todo lo que concierne al cambio climático está siendo magníficamente divulgado desde paneles científicos, desde expediciones científicas, etcétera. La biodiversidad quizás no está tan estratégicamente pensada para ser divulgada desde el mundo de la ciencia, pero nosotros somos intermediarios, tenemos nuestro equipo científico, tiramos de varias universidades, nunca movemos ficha si no está bien argumentada, sólidamente argumentada por la ciencia, y luego tenemos a nuestra especialista en comunicación que hace la comunicación. Entonces nos parece ideal, es una buena manera de hacer conservación con seriedad y sabiendo cómo comunicar, en un momento en el que comunicar es, si cabe, más importante que antes, por todo lo que estáis hablando de bulos en las redes, de mentiras que hay que atajar, etcétera. A nosotros nos llegan, y acabo con esto, un día sí y otro casi también, bulos muy divertidos, en el sentido, bueno, que a veces no lo son tanto, de que desubican el lugar y la fecha en donde ha ocurrido una imagen que es verídica. Entonces, un vídeo rodado en Rusia de una osa que su osegno salía corriendo y su osegno no era capaz de subir un talud nevado porque un dron andaba por ahí fastidiando, pues a nosotros nos lo ubicaron en una zona de montaña entre Palencia y Cantabria, en otra zona de Asturias, de Valle del Lago, y eso corrió como la pólvora por las redes, ¿no? Pues hubo que desmentirlo. No, que esto es en Asturias, todos tranquilos. Bueno, pues ya está. Ahora, si cabe, es más importante que nunca la comunicación, pero siempre lo fue y siempre lo hicimos como lo entendimos inicialmente. Vale, gracias, Guillermo. No sé si tenéis alguna reflexión o alguna pregunta que lanzar a la mesa. Sí. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera sería para la compañera María del Diario de León, porque lo que ha comentado, no sé, yo tengo la sensación que cuando leo noticias de ataques de lobos en medios generalistas, sobre todo locales, ¿no? Yo vivo en Castilla y León, y es como que siempre va
hacia que el lobo es el malo, que pues eso, pobres ganaderos, etcétera, y nunca se tiene en cuenta como la parte más conservacionista o más científica del tema. Entonces, bueno, esta pregunta ya para ti, ¿no? Porque me parece difícil abordarlo. Entonces, cuando abordas efectivamente estos ataques, pues cómo consigues integrar también esa perspectiva. Y la segunda pregunta iba para Yolanda y Guillermo, la parte más técnica. Es una consulta, no sé si existe algún tipo de sello que ponga en valor los productos que vienen de ganaderías que son respetuosas con el lobo o con el oso. Yo cada vez que voy a Asturias discuto con mi pareja porque él no quiere comprar queso porque dice que todos los ganaderos asturianos matan lobos y que no. Y digo, bueno, pues que tiene que haber gente que tenga otra visión, ¿no? Pero lo cierto es que hemos conseguido encontrar ese tipo de productos, que es una manera de ponerlo en valor, y si va acompañado con una comunicación buena desde los profesionales del periodismo, pues quizá podría también ayudar a ese cambio. Entonces, bueno, pues era eso. Gracias. Bueno, yo en mi caso, cuando cubrimos el ataque de un lobo a una ganadería, lo solemos cubrir como un suceso. Es un suceso que a lo mejor ocurre un día por la tarde y lo tienes que escribir para que salga el día siguiente. Entonces lo cubres exactamente como un suceso, un ataque de algo a algo. Entonces tampoco te puedes posicionar, sobre todo cuando es un ganadero que te dice que a lo mejor le han matado 20 ovejas y que entonces ya no le van a salir las cuentas este año y que es un drama porque no se lo van a pagar. Entonces, a lo mejor en ese momento es difícil ponerse de parte del lobo. Sí que es verdad que a lo mejor habría que hacer más análisis de por qué a lo mejor el lobo ha traído esa ganadería, por qué a lo mejor ese ganadero tenía las ovejas a la intemperie toda la noche, a lo que llamamos a lo mejor ganadería extensiva, y no lo es. Entonces, probablemente tengas razón, que hay que hacer también ponerse de parte del lobo por qué ha atacado esas ovejas, porque a lo mejor ha habido un control poblacional sobre su manada y han matado al lobo que se encargaba de llevar el alimento a la manada, y entonces lo fácil es matar ovejas. Pero en la inmediatez del periodismo en el que yo trabajo, ese análisis de un día para otro es muy difícil de cubrir, y por eso también tengo una columna semanal para hacer un poco de reflexión sobre este tipo de temas y también a veces ponerlos en la piel del lobo. Pero es complicado en un sitio donde la ganadería y la agricultura tienen un peso tan importante como en la provincia de León. Es complicado. Estoy totalmente de acuerdo, es súper complicado, desde luego, o sea, porque lo primero que hay que reconocer es que estas especies afectan al modo de vida de un montón de personas. Está afectando al modo de vida de un sector, ¿no?, de la ganadería extensiva, que realmente está en una situación súper complicada, está absolutamente al borde de la rentabilidad económica, como lo sabéis, al borde de la desaparición. Y realmente para muchas de estas personas la presencia del lobo, aunque no claramente, y todas las encuestas y todos los estudios que se están realizando en España desde muchos aspectos, o sea, no desde el punto de vista, no desde organizaciones conservacionistas como nosotros, que también tenemos esos datos, sino desde muchos otros aspectos, realmente el lobo, el oso no son la causa principal de que la ganadería esté como esté, en el estado tan horrible, ¿no?, en el que se encuentra, pero realmente para determinadas personas, para determinadas explotaciones, la presencia o los ataques que pueden venir sufriendo de algunas de estos carnívoros puede suponer la puntilla, ¿no?, a su actividad, ¿no? Entonces, es cierto lo que dice María, ¿no?, que a veces en medios regionales es difícil ponerse del lado del lobo, pero reconociendo, ¿no?, la importancia que tienen estas especies para esos sectores, también es muy importante que reconozcamos que hay un sector también muy importante de la sociedad, como pueden ser personas individuales que viven en entornos a lo mejor más urbanos, gente de otros países de la Unión Europea, diferentes instituciones, cualquiera de nosotros probablemente, de los que estemos aquí, que tenemos igualmente un valor muy legítimo a la hora de defender los intereses del lobo. También del lobo o del oso, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay unas leyes de protección de la naturaleza que obligan a los estados y a las comunidades autónomas a que esas especies se mantengan en un estado de conservación favorable. Por tanto, aunque a mí me gustaría un poco como llamamiento, ¿no?, que vale, aunque sobre el territorio muchas veces es difícil defender, ni siquiera es defender al lobo, ¿no? O sea, yo creo que vuestro papel como comunicadores no debería ser convencer a la gente de que ame a los lobos, ¿no? No, nadie tiene que amar a nadie si no quiere, ¿no? Simplemente, bueno, pues intentar hacer llegar también el mensaje de que, bueno, de que a lo mejor hay que seguir trabajando entre todos, ¿no?,
de mano a mano con todas las comunidades, con todos los colectivos implicados, para intentar lograr que esa convivencia sea lo más pacífica posible, ¿no? Y desde luego polarizar un poco la información, digamos, inclinando un poquito más la balanza hacia una de las partes, realmente a veces tiene unas consecuencias importantes, ¿no? Desde el punto de vista de la conservación de estas especies, ¿no? Y ya que me he ido, te digo lo del queso. De queso, bueno, hay varias etiquetas en España. Bueno, yo sepa también, conozco algunas también en Francia, por ejemplo, con queso y cosas así, que realmente sí que reconocen de alguna manera la labor de esas ganaderías extensivas a la hora de convivir con estas especies, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, hay una muy reciente, una iniciativa de un ganadero que está en Sanabria, un ganadero ovino que está en Sanabria, que de la mano de Grefa, de la organización conservacionista Grefa, acaba de hacer una etiqueta que se llama Pastando con Lobos, ¿no? Que, bueno, él de alguna manera reconoce que él desarrolla la ganadería en presencia de varias manadas de lobos y realmente es justo que quien esté interesado, digamos, pague un precio, realmente tampoco es más de lo que, porque digamos que su manera de desarrollar la ganadería no se hace en las mismas condiciones que a lo mejor un ganadero de Jaén, ¿no? Que no, bueno, Jaén, he dicho una cosa, iba a decir que no hay lobos, que un ganadero de Extremadura, ¿no? Que no tiene que convivir con los lobos, por lo tanto, digamos que las condiciones y la dureza de las condiciones que ellos tienen, entonces está bien, ¿no? Que se reconozca el esfuerzo que ellos hacen por convivir con los lobos, ¿no? El problema de estas mi opinión, esto es una opinión absolutamente, el problema de estas iniciativas de etiquetado es que yo, como consumidora responsable que soy, que me paso la vida intentando comprar lo más justo, lo más equitativo, lo más ecológico, lo más no sé qué, llega un momento en que hay tanta diversidad, hay tanto no sé qué, que sinceramente yo me pierdo, ¿sabes? Yo me pierdo. Entonces, hay varias de estas iniciativas que van cada una por su cuenta y yo creo que se debería hacer un esfuerzo en este momento por unificarlas, ¿no? Integrarlas a lo mejor en una o en dos, para que por lo menos también desde el punto de vista del consumidor realmente sea más fácil y luego además sea mucho más fácil de comunicar, ¿no? Es decir, pues tantos productores se han juntado y además ponen en práctica unas estrategias y unas herramientas de coexistencia con estas especies, ¿no? De todas formas, luego, si te interesa, te doy alguna más que conocemos. Guillermo, no sé si quiere apuntar algo a este respecto. Bueno, eso es algo que lo vamos a... Cada vez vamos a discutir menos, porque cada vez va a haber más quesos y más mieles y más orujos y más productos hechos en la zona que van a basar su estrategia en los valores naturales que tienen, ¿no? Porque cada vez vivimos más en los medios urbanos, cada vez necesitaremos más ir a respirar a la naturaleza y allí pues nos gustará, aparte de ver un oso a su bola tranquilamente, de disfrutar de un buen entorno, de comer una buena comida, de llevarnos algo rico a casa. Y va a haber productores más que acogidos por una misma marca que van a aprovechar la imagen del oso, la imagen del lobo, la imagen de tal orquídea y tal para vender sus productos, lo cual es muy legítimo, es magnífico y es muy positivo, ¿no? En términos de conservación y paz social. Y luego sí, habrá grandes marcas que puedan ser nuevas o sellos nuevos que aglutinen a territorios pues más vinculados igual a la red Natura 2000 o a otras cosas. Pero es seguro que esto va a crecer muy deprisa. Pues tenemos tiempo para una última pregunta que me habían pedido por allí. Una, pero corta y intentar sintetizar las respuestas, que la verdad es que el tema da para muchísimo. Sí, a la Fundación. ¿Cuáles crees que fueron las claves para que hace 20 años, cuando todavía la prensa no llegaba a las zonas rurales o seras, la comunicación no llegaba, cómo conseguisteis cambiar el chip de las poblaciones que encubrían a los furtivos, etcétera? ¿Que fue un cuerpo a cuerpo o cómo lo conseguisteis? Más que nada para aplicarlo a otros ejemplos. Un poco lo que os contaba antes, fue trabajar mucho con el territorio, es absolutamente clave.
puedes conseguir buena imagen estando poco en el territorio, pero resuelves y avanzas de verdad estando en el territorio. Hay que hablar mucho, hay que darle a cada tema a su ritmo y trabajando con los cazadores en momentos en los que los cazadores eran muy repudiados, con los cazadores buenos, pues fuimos aislando a los malos, a la par que suavizabas tu imagen trabajando en las escuelas de las cuencas mineras y de los sitios más conflictivos con los escolares que luego iban a casa y contaban a sus padres que ellos querían ser ecologistas, no furtivos, como me dijeron alguna vez algunos, ¿no? Y hablando muy, insisto, muy claro y empezando, bueno, no eran tiempos de vender la imagen positiva del oso, eran tiempos de combatir lo negativo, pero suavizando las tensiones a base de informar y de implicar y de dirigirte a los líderes locales, etcétera. Y por supuesto a la sociedad en general. Es la misma receta que hablamos antes. O sea, el oso se ha recuperado en la cordillera cantábrica y seguirá el mismo camino en los Pirineos con 3 patas. En su momento con 3 patas en la cordillera, la caza furtiva, que era una barbaridad lo que había, sobre todo en el centro occidente de la cordillera cantábrica, la conservación del hábitat. Con WWF trabajamos mucho para que todo el hábitat cantábrico estuviera en Red Natura, que para nosotros es con independencia de lo que puedan aportar los parques, las redes de espacios regionales autonómicas, era la mejor manera de proteger el hábitat y buscando la aceptación social. Y las recetas os las sinteticé antes con mucha rapidez. Mucho territorio, mucho territorio, mucho territorio, los escolares con la imagen del oso por un lado, los adultos hablando a cada sector nítida, clara y abiertamente, todo dinero que cogíamos en Europa en un live o lo que sea, el empleo era local, los que plantaban eran parados de la zona, operativas de la zona, nuestros guardas eran chicas y chicos del territorio y luego todo el día pues hablando con unos y con otros en el territorio y a su vez trasladando todo lo que podíamos trasladar a la sociedad a través de los medios o respondiendo bien a sus demandas o bien nosotros planteando información. Esa fue la manera de cambiar con cierta rapidez, porque han sido 2 décadas, una percepción en el medio rural, en el medio urbano desde el principio a todo el mundo le caía muy bien el oso, ¿cómo no? Aquí no ha tenido un oso de peluche y esas cosas, ¿no? Pero en el medio rural son otros valores y otros criterios. En cuanto el medio rural percibió al oso en positivo, se acabó el furtivismo, ya nadie arrojaba a los furtivos y se asumió a las pequeñas travesuras que te hacen los osos de robarte la miel o tal, porque además te veían inmediatamente proteger los cortines, los colmenares, etcétera. Trabajar mucho con el territorio, hablar muy claro y trabajar mucho con el territorio. Fueron las claves de garantizar esa aceptación social. Bueno, habría hueco para muchas preguntas, pero no tenemos mucho tiempo más. María José, ¿quería añadir una última pregunta? Bueno, no, solamente en la línea de lo que han dicho los compañeros, defender la convivencia, ¿no?, con las poblaciones. Es evidente. Claro, cuando hay un ataque hay que sacar el ataque, es también una historia, es una noticia que ha pasado, hay que contarlo, también está la historia humana del que le ha pasado, lo que hay detrás, pues si hacen falta más ayudas de la administración o si se pueden arbitrar determinadas medidas. Hay que intentar una convivencia de la población, también hay que escuchar a la población porque luego le vas a decir pues que efectivamente el oso tiene derecho a estar, o el lobo, que los beneficios que puede tener, no sé, también respecto, bueno, ha habido también casos de que ha habido plagas de determinadas especies, bueno, pues está el lobo, puede ayudar a combatir eso, ¿no?, porque hemos vuelto a recuperar esa cabeza en la cadena trófica. Evidentemente cuando pasa el ataque, pues la información es el ataque. Yo sí que, bueno, si pasa por la noche, pues ya no tienes tiempo de contrastar con los APN, que te den su primera impresión, pues sí que parece un oso, no lo parece. Luego está, claro, luego ya cuando, pues no sé, se hace la necropsia de las reses y tal, es cuando ya se sabe exactamente si ha sido un ataque de oso o de lobo. Muchas veces no ha sido, voy a decirlo porque es cierto, ¿no?, que bueno, que también es muy normal decir, pues me encuentro estas ovejas muertas, pues habrá sido el oso, no sé. Viendo que puede ser humano pensarlo en un primer momento, ¿no? Cuando
cuando ya sale la información de la necropsia, pues es a lo mejor también sí la ocasión de intentar hacer un poco de esa pedagogía para todos, para la gente del territorio, que también mantiene el territorio estando ahí con su ganadería extensiva. Pues las praderas del Pirineo son también fruto de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que llegar a esa convivencia, que todos la compartamos, ¿no? Seguir por ese camino. Una apreciación, ¿no? Lo único que es verdad que las noticias de los ataques de oso nunca salen al mismo nivel que cuando se demuestra que no ha sido un ataque de un oso o un ataque de un lobo, no tiene, por desgracia, el mismo impacto en los medios. A lo mejor eso no nos trasciende, por lo menos no sé, la resolución. pues yo, Cuando llega la resolución, ya, la gente se queda con yo, pero no luego de la confirmación de que realmente ha sido ese ataque tal como... Yo en Heraldo sí que se saca la información de el ataque en Ansó, no fue un oso. Sí que se saca, ya no sé decirte si es mucho más grande o más pequeño el espacio que se le da, dependerá también de lo que pase, ¿no? Ese día. Una cosa a favor de lo que has dicho. Hace poco sacaba el Heraldo que los osos habían atacado 12 colmenares en la Ribagorza. Y además, bueno, lo sacaron pues porque era cierto. Y era lógico que un periodista recogiera eso, y más en un escenario de debate sobre convivencia, de qué manera, de qué no manera, de qué tal y cual. Bueno, luego nosotros tuvimos la opción de sacar un artículo de opinión 3 días después, que nos lo aceptaron inmediatamente, explicando por qué habían ocurrido los 12 ataques, sencillamente porque no estaba protegido ni uno solo de esos colmenares, ¿no? Entonces pudimos contrastar la noticia. A veces la contrastáis vosotros a posteriori, o tenemos opción los demás también de aportar la otra parte de la información, y eso es lo que va creando al final una opinión equilibrada desde mi punto de vista. Yo sé que me van a matar porque nos están contando una frase. Simplemente, ya que estoy aquí delante de tantos comunicadores, unos datos hiperrecientes que acabamos de sacar en el proyecto Eurolarge Carnivores que estamos haciendo en WWF, en el que participamos 17 países de la Unión Europea. Hemos hecho seminarios de participación con todas las partes implicadas en la gestión de los 5 grandes especies de grandes carnívoros en Europa. Y en el 80% de los seminarios, o sea, es decir, en el 80% de los 14 países donde se han hecho estos seminarios, se identificaba como segundo desafío a la hora de conservar a los grandes carnívoros, ¿no? Ya os digo que estaban representados todos los colectivos, ganaderos, cazadores, conservacionistas, todos los colectivos. El 80% identificaba como segundo desafío a la hora de conservarlo la cobertura mediática poco objetiva a la hora de comunicar sobre los grandes carnívoros. Toda esta gente destacaba que la cobertura mediática de los grandes carnívoros a menudo es sensacionalista, leo literalmente, poco real, y tiende a enfocarse en posiciones extremas que polarizan las discusiones. Ahí lo dejo. Quiero decir, creo que como comunicadores tenéis un trabajo arduo por hacer todavía, sobre todo los medios locales, y bueno, claramente, como antes ha comentado la compañera, hay mucho que luchar para neutralizar los bulos, neutralizar los conceptos erróneos, las exageraciones que hay siempre alrededor de los grandes carnívoros, para, digamos, intentar la conservación de una manera lo más ecuánime posible. Bueno, pues con esta bomba que ha lanzado Yolanda, ya me matan. Ya,